El mundo del abuelo. Es el mundo del abuelo, es un mundo sin igual. Cuentos, historias y mucho más. ¡Hey! Es el mundo del abuelo, quédate tú aquí, te divertirás. ¡Hey! ¡Comenzamos! El mundo del abuelo. El mundo del abuelo. Bienvenidos a un episodio más de El Mundo del Abuelo. Me da mucho gusto saludar al abuelito. Abuelito, ¿cómo estamos? Bienvenido de nueva cuenta a de tu podcast. Mi estimado Pepe, bienvenido también, bienvenido. Todos los que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, preparado y listo el día de hoy. Mi estimado Pepe. Preparado y listo. ¿Y a qué debemos la pregunta, abuelito? Porque el día de hoy, mi estimado Pepe, tendremos un requete episodio requete bonito. Saludos para los niños chicos, niños medianos y niños grandes, ¿verdad? Les mando muchísimos saludos y así, rápido, de balón ping pong, nos vamos al día de hoy. Mi estimado Pepe, hoy tenemos una historia formidable. ¿Cómo? Formidable de El Mundo del Abuelo. ¡Ay! Una de mis tantas memorias, mi estimado Pepe, que trata nada más y nada menos de un navegante genovés. ¿Genovés? Genovés, que estamos empezando el podcast, así que vamos con la historia del día de hoy, que es sobre mi amigo Cristóbal Colón. Y dice así: 1, 2, 3. ¡Hey! El Mundo del Abuelo. Mi estimado Pepe, para contar esta historia es necesario remontarnos un poquito a los tiempos de antes. ¿Qué tan antes, abuelito? Pues más o menos modelo 1492. Mi estimado Pepe, para hablar de mi amigo Cristóbal. Aunque hay muchas discusiones en torno a los aspectos de su vida, como en la fecha y el lugar de nacimiento y su figura, ¿verdad?, de mi amigo Cristóbal Colón. Sabemos que nació en Génova, Italia. Se calcula que en el año 1451, un 31 de octubre, según dictan las leyes y también dictan su acta de nacimiento, ¿verdad? Que la recuperamos de unos archivos extraviados en un navío. Mi estimado Pepe, mi amigo Cristóbal Colón, ¿verdad?, tenía la pretensión de establecer una ruta comercial entre Asia y Europa. Y es que en aquellos entonces, mi estimado Pepe, estaban buscando comercializar mucho más, ¿verdad?, para hacer crecer las potencias europeas, mi estimado Pepe. Bueno, eso nos cuentas tú, abuelito. Y es que así era, mi estimado Pepe, en aquellos momentos. Y entonces, mi amigo Cristóbal decía que la Tierra era redonda. Y unos le decían: no, Cristóbal, tú estás mal. ¿Cómo crees que la Tierra va a ser redonda? Si tú navegas hacia el oeste, que era la intención de Cristóbal, caerás en el abismo del mundo. Es lo que decía la gente, es lo que pensaba, mi estimado Pepe, ¿verdad? Un día mi amigo Cristóbal dijo: voy a buscar la forma de financiarme este viaje. Que alguien cree en mí, que alguien me dé un poquito de lanita para ir para allá, un poquito de dinero para comprar unos barcos, la tripulación y por supuesto viajar allá, hacia un nuevo horizonte. Y así lo hizo mi estimado Pepe. Un día llegó, nada más y nada menos que hasta la corte española. En aquel entonces, mi estimado Pepe, estaban gobernando Nando y Chabelita. ¿Nando y Chabelita, abuelito? Nando y Chabelita. Bueno, para que no entremos en discusiones y en problemas, ¿verdad? El rey Fernando y la reina Isabel, que eran los reyes católicos de España, mi estimado Pepe, y andaban, ¿verdad?, en esta revuelta en aquel entonces en la antigua España, antigua revuelta que tenían los españoles con los musulmanes, mi estimado Pepe. Y entonces se presentó este muchacho llamado Cristóbal, ¿verdad? Y yo lo vi, ahí estaba. ¿Ahí estabas? Claro, mi estimado Pepe. Entonces llegó Cristóbal y le dijo: que he venido a decirles y ofrecerles esta aventura y esta travesía, para que si vos podés apoyarme para que yo vaya a navegar hacia el oeste. Y todos en la corte dijeron: ¿cómo? ¿Al oeste? No, pues que se cree que vaya al oeste. Mi estimado Pepe, tenían todos preocupación porque dicen: no, al oeste no se puede viajar, tiene que ser al este porque si no, no hay nada más allá. Pero él decía: podemos lograr una nueva ruta para comercializar.
Entonces, mi estimado Pepe, pues mi amiga Isabel, que era la reina Chabelita, decidió empeñar las joyas de la corona. Dicen por ahí que ya no pudo pagar el refrendo, ¿verdad? Porque Cristóbal tardó algo en regresar, pero las vendió. ¿Las terminó vendiendo o empeñando, abuelito? Bueno, las vendió, mi estimado Pepe. Dicen que las vendió porque era la forma de costear el viaje, ¿verdad? Porque se requería mucho dinero para aquel entonces, para conseguir los barcos y la tripulación, para que Cristóbal pudiera navegar hacia esa travesía que decía el del oeste. Mi estimado Pepe, este viaje, aunque no lo sabían, cambiará el rumbo de la historia de manera irreversible. ¿Sabes lo que es irreversible? Que no se puede ir para atrás, abuelito. Exactamente, no se puede ir para atrás como los cangrejos. Aunque bueno, los cangrejos caminan de largo, mi estimado Pepe. Pero que el que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492, cuando ya te digo que mi amigo Cristóbal llegó allá, a la corte. Y después que consiguieron el dinero, el financiamiento de este viaje llegó al puesto de palos en la frontera de Huelva, con una carta de los reyes católicos en la cual decían: apoyad a este muchacho llamado Cristóbal. Así decía la carta. Así decía, yo te digo porque ahí estaba, yo le eché un ojallo cuando... ¿Un ojallo? Un ojazo, bueno, un ojazo. Porque si estaba yo en ojallo no hubiera hecho nada. Bueno, le eché un vistazo para que me entiendas a la carta. Decía: apoyar a este muchacho que lleva esta carta y denle todo lo necesario para que pueda navegar hacia el oeste. Y así lo hicieron. En aquel entonces, mi estimado Pepe, los que eran los gobernantes de Huelva, en el puerto de Palos, decidieron apoyar a Cristóbal y armaron barcos y reclutaron tripulación. Y así, Colón pudo echarse a la mar, finalmente, un 3 de agosto. Viajaban en 3 navíos. Bueno, un navío que era la Santa María, luego la Pinta y la Niña, que eran carabelas, mi estimado Pepe. Las 3 naves cargadas de provisiones, marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico. Que no sé si le llamaban el Atlántico en aquel entonces, ¿verdad? No me recuerdo. Pero cruzaron el Atlántico. La primera, la Santa María, era un navío barco grande de 3 mástiles y de velas cuadradas y de tradición atlántica, pesada y robusta, que resultaban muy aptas para navegaciones largas. Por su parte, las carabelas eran muy ligeras y maniobrables, tenían 2 o 3 palos que él solía emparejar con velas latinas. Fíjate nomás, según recuerdo mis clases de ingeniería, mi estimado Pepe. Entonces, mi estimado Pepe, los principales acontecimientos de Colón sobre el viaje y las distancias que recorrían se basaban en 2 hechos. Uno cierto: la esfericidad de la Tierra, es decir, que fuera esférica, como él decía que era redonda, y otro erróneo, que era el tamaño de la misma, pues Cristóbal había calculado y usado un ábaco. ¿Usado un ábaco? Claro, mi estimado Pepe, ya los comercializaban de China. Entonces, mi estimado Pepe, él pensaba que la circunferencia de la Tierra era de 30.000 kilómetros, es decir, unos 10.000 menos de lo que en realidad tiene, así que, pues hizo algunos cálculos más o menos. Así que después de pasar por las Canarias y hacer una escala, el 6 de septiembre la Armada tomó rumbo al oeste. El almirante calculaba que la distancia hasta Zipango, Japón, que creían que iban hacia las Indias, sería unas 700 leguas, por lo que cuando se superaron las 800 sin avistar tierra, hubo que afrontar descontento de los hombres, deseosos de abandonar la aventura, que cada vez parecía más temeraria. Los ánimos se encendieron, y en aquel entonces los marineros decían: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Porque eran gemidos costeños, mi estimado Pepe. Estaban enojados, enfurecidos, y a la vez estaban preocupados. Decían: ¿qué es lo que vamos a hacer con este Cristóbal? Nos ha traído a esta aventura, a este incierto en locura. ¿Así? Hasta en verso lo dijeron, mi estimado Pepe, pero así lo decían. ¿Qué vamos a hacer con él? Y en eso, mi estimado Pepe, ¿qué crees que pasó? ¿Qué, abuelito?
¿Cómo? ¿Qué, abuelito? ¿Qué pasó? Planeaban tirarlo por la borda. Decían, hay que echarlo a la mar y darnos media vuelta y regresar. No nos quedan casi provisiones. ¿Qué haremos? Nos prometió que llegaríamos a tierra y no hemos llegado. Cristóbal temblaba y decía, ay, ¿y ahora qué haré? ¿Y ahora qué haré? Pero él confiaba en que pronto llegarían. Así que les dijo, calmaos, calmaos, tranquilaos, tranquilaos. ¿Tranquilaos? Bueno, así más o menos hablaban aquel entonces del nervio, mi estimado Pepe, del nervio. Digo, tranquilos, calmaos, calmaos, que pronto hemos de llegaros. Así que se tranquilizaron un poco y de pronto, cerca de la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, gritaron, ¡tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Mi estimado Pepe, era la isla de Guanaí. ¿Cuál? Guanaí, bautizada por Colón como San Salvador, y vaya que San Salvador, porque lo salvaron, verdad de que lo lincharan y lo tiraran por la borda, y identificada en la actual Watling, mi estimado Pepe, una de las islas de las Bahamas. El navegante siguió su viaje por las islas de este archipiélago: Santa María de la Concepción, Rum Cay, actualmente Fernandina Long Island, Isabela Croken Island y demás, antes de arribar a Juana, Cuba, el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a la Española. El día 24 del mismo mes, la Santa María encalló a la altura del actual Cabo Haití, y sus restos sirvieron para construir un pequeño fuerte bautizado como Navidad. Fíjate nomás, mi estimado Pepe, pasearon, caminaron, hasta compraron bolovanes. ¿Cómo que compraron bolovanes, abuelito? Pues ahí andaban de todo, había de todo, mi estimado Pepe. Era un nuevo mundo, un nuevo continente, una nueva tierra, llena de muchas cuestiones exóticas, ¿verdad? Que no habían visto ninguno de ellos hombres que iban en la tripulación. Había de todo, había comida, había fruta, había animales, había aves, también había piedras preciosas, había oro que les llamó la atención, mi estimado Pepe. En fin, el 16 de enero de 1493, Colón ordenó el regreso tras superar los Azores y después de una breve escala en Lisboa, que no sabemos a qué pasó en Lisboa, pero pasó, mi estimado Pepe, lo llevaba en su ruta. Yo creo que el GPS les marcaba una parada en Lisboa. ¿Cómo que el GPS, abuelito? Bueno, no había en ese entonces, pero por algo pasaron a Lisboa. Mi estimado Pepe, creo que alguien iba al baño. Bueno, el chiste, mi estimado Pepe, es que la Armada fondeó de nuevo en Palos de la Frontera el 15 de marzo. Una aventura que abrió las puertas de América a los europeos. Una peligrosa empresa que cambió el mundo, que cambió la historia para siempre, mi estimado Pepe. Y bueno, por supuesto, ¿regresó a la corte? claro, mi estimado Pepe. Cristóbal regresó a la corte a decirle a Chabelita y a Nando que miren lo que he traído. Y todos, ¡ah! ¡ah! ¿Qué es eso, abuelito? Sonidos de sorpresa, mi estimado Pepe. Todos ¡wow! La expedición de Cristóbal Colón había sido todo un éxito. Estaba cargado de regalos para los reyes, mi estimado Pepe. Cristóbal regresó a la península, como ya te decía, en 1493, después de haber navegado hacia Occidente. Él creía que había llegado a la India. Sin embargo, estaba descubriéndose un nuevo continente, completamente desconocido en aquel entonces. Cristóbal fue recibido por los reyes católicos en Barcelona. No se sabe, mi estimado Pepe, con certeza el día en que el almirante entró a la ciudad, aunque probablemente fue a finales de abril. Más o menos, cantaban los pajarillos. Así que creo que era primavera. Mi estimado Pepe. Entonces, le llevó regalos, les enseñó todo lo que había traído. Traía hasta fayuca. ¿Cómo que llevaba fayuca, abuelito? Bueno, traía de todo. Comercializaron muchas cosas, mi estimado Pepe. Llevaban los barcos repletos de pura mercancía con todo lo que tenía este nuevo mundo. No querían dejar nada. Casi los agarra la aduana. Yo creo que por eso pasaron a Lisboa. Abuelito... Sí, es cierto, ¿verdad? ¿En qué estábamos? Sí, estaba ya Cristóbal ante los reyes, ¿verdad? La verdad es que, mi estimado Pepe, como hemos mencionado, este viaje marcó un precedente
en el cambio de la historia. Para muchos, mi estimado Pepe, para muchos, el comienzo de una nueva era. Y es que así lo fue. Sin embargo, pues Cristóbal Colón no se enteraría a ciencia cierta de que había descubierto un nuevo continente. Y es que fue el cartógrafo Américo Vespucio el que lo dio a conocer, y a él le adjudicaron el nombre de este continente. Si no se hubiera llamado Colombia o Columbia, pero se llama América. Esta tierra en la que vivimos, mi estimado Pepe, y que es maravillosa, por supuesto. ¡Ay! Se dirán muchas cosas, buenas o malas, de este momento. Lo que sabemos, mi estimado Pepe, es que no estaríamos aquí, sino ser porque alguien decidió encaminarse a enfrentarse a una aventura, a una nueva ruta y a un nuevo mundo. Y colorín colorado, por el día de hoy, el podcast del abuelo se ha acabado. ¡Adiós! Mi estimado Pepe, con fanfarrias decimos, nuestras redes sociales nos encuentran en el Facebook como El Mundo del Abuelo, en YouTube, El Mundo del Abuelo, en Spotify, El Mundo del Abuelo, en Spreaker, El Mundo del Abuelo, en Google Podcast, El Mundo del Abuelo, y así, en todas las redes sociales como El Mundo del Abuelo. ¡Adiós! Hasta la próxima. A navegar a nuevos horizontes. ¡Hey!